Casi todo el mundo conoce la historia de la crucifixión. Has visto las imágenes, has escuchado los sermones, pero hay un secreto, un misterio profundo, encerrado en los 3 días de silencio que siguieron. ¿Qué pasó realmente cuando el cuerpo de Jesús yacía en la tumba? La Biblia nos da pistas, fragmentos de una verdad tan explosiva que raramente se discute desde el púlpito. Nos habla de espíritus encarcelados, de un descenso a las partes más bajas de la tierra y de la conquista de las llaves, de la muerte y del infierno. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es solo una historia, es la crónica oculta de la mayor operación de rescate y la guerra espiritual más decisiva de todos los tiempos. Vamos a descender con Cristo a las profundidades para ser testigos de una victoria que se consumó en la oscuridad, mucho antes de que se corriera la piedra del sepulcro. Si sientes en tu espíritu que este es un mensaje que necesitas entender, si la curiosidad por esta verdad oculta ya se ha encendido en ti, haz algo por mí ahora mismo. Dale un me gusta a este video. Tu me gusta es más que un simple clic. Es una señal para el algoritmo de que este es un contenido de valor, permitiendo que esta revelación llegue a miles de personas más que la están buscando. Lo que te voy a mostrar cambiará para siempre tu forma de ver la cruz, la muerte y la resurrección. Comprenderás una dimensión de la autoridad de Cristo que tiene el poder de aniquilar el miedo en tu vida. Pero para eso, necesito que te comprometas a quedarte conmigo hasta el final, porque cada parte de este viaje es una pieza crucial de un rompecabezas divino, y la imagen completa es absolutamente transformadora. Por eso, si eres alguien que busca la verdad sin filtros y quieres profundizar en tu fe como nunca antes, este es tu canal. Suscríbete ahora mismo y, muy importante, activa la campanita de notificaciones. Al hacerlo, no solo te unes a nuestra comunidad de exploradores de la verdad, sino que te aseguras de no perderte ninguna de las poderosas revelaciones que estamos preparando para ti. Y quiero que este viaje sea interactivo. Quiero sentir tu presencia. Así que ve a la sección de comentarios ahora mismo y escribe Rey de Gloria para declarar que reconoces la soberanía de Cristo sobre todo lo visible y lo invisible. Cada comentario nos ayuda a que este mensaje impacte con más fuerza. Finalmente, si mientras ves esto, piensas en alguien, un amigo, un familiar, que necesita escuchar esta verdad y ser liberado del miedo, no dudes en compartir este video. No te guardes esta revelación solo para ti. Ahora sí, prepárate, apaga las distracciones, abre tu mente y tu espíritu, porque la historia que estás a punto de escuchar es la historia oculta de la mayor victoria jamás conseguida. Empecemos. Lo que voy a revelar ahora es una de las verdades más profundas, detalladas y menos comprendidas de toda la fe cristiana. Un viaje tan épico que la mayoría de los sermones apenas arañan su superficie. Todos conocen la historia de la cruz, un evento de importancia infinita, pero el secreto de nuestra victoria, la mecánica de nuestra redención, no reside solo en lo que sucedió en ella, sino en el viaje soberano que le siguió durante los 3 días de aparente silencio y oscuridad. El acto final de Mindolsentensiot. Jesús en la cruz, registrado en su 6ª palabra, consumado es, o en griego tetelestai, no fue un suspiro de agotamiento, sino un rugido de victoria. Esta única palabra, en el mundo antiguo, era un término técnico poderoso. Comercialmente, se escribía en facturas y cuentas, significando pagado por completo. La deuda del pecado, que la humanidad no podía pagar, fue liquidada. Legalmente se usaba en sentencias, significando que la pena había sido cumplida en su totalidad. La exigencia de la justicia de Dios fue plenamente satisfecha, y en un sentido personal significaba una tarea completada a la perfección.
La misión que el Padre le había dado estaba finalizada. Poco después, su séptima y última palabra, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», no fue el lamento de una víctima subyugada, sino la entrega deliberada de un rey que incluso en medio de la más atroz agonía conducía su propio sacrificio con precisión divina. La muerte, para él, no fue un evento que le sucedió, fue una herramienta que él usó, un portal que él eligió atravesar para invadir el territorio enemigo. Esta muerte voluntaria, la del propio Creador en forma humana, envió una onda de choque a través de la estructura de la realidad. El universo físico reaccionó con una violencia que atestiguaba la magnitud del evento. La oscuridad que cubrió la Tierra a mediodía no fue un eclipse o un fenómeno meteorológico, sino un luto cósmico, un velo de tinieblas que simbolizaba el momento en que Él, la luz del mundo, tomó sobre sí la oscuridad de todo el pecado humano, sufriendo la separación del Padre que nosotros merecíamos. El terremoto que le siguió no solo sacudió los cimientos de Jerusalén, sino que simbolizó el estremecimiento de los cimientos de un antiguo sistema de pecado y muerte que reinaba desde el Edén. Era la creación, como Pablo describiría más tarde, gimiendo con dolores de parto, reaccionando a la muerte de su creador. El más significativo e impactante de todos los signos fue el velo del templo. Este no era un simple tejido, era una cortina maciza de varias pulgadas de grosor, tejida con imágenes de querubines, simbolizando la barrera custodiada entre un Dios santo y una humanidad pecadora. El hecho de que se rasgara de arriba a abajo fue crucial. Este no fue un acto humano de rebelión desde abajo, fue una intervención divina y definitiva desde lo alto. Era el propio Dios demoliendo la barrera, declarando que el sacrificio que acababa de ocurrir había abierto un nuevo y vivo camino hacia su presencia. Finalmente, los sepulcros que se abrieron fueron un avance asombroso y literal de la victoria que estaba por venir sobre el dominio mismo de la muerte. Cada uno de estos signos era un mensaje inequívoco. La muerte de aquel hombre no era común. Era el punto de inflexión de la historia, el epicentro de una batalla espiritual cuyas consecuencias se extenderían desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Mientras los hombres veían solo la tragedia de un profeta crucificado, el reino espiritual atestiguaba el primer movimiento de una ofensiva divina, y el primer paso de ese viaje nos lleva a un lugar que la mayoría teme incluso nombrar. Ese lugar es el Seol, el reino de los muertos. Para entender lo que Jesús conquistó, necesitas entender el mapa del territorio enemigo, un lugar que la mente moderna ha simplificado en exceso, pero que la cosmogonía bíblica describe con detalles impresionantes y una teología profunda. En el pensamiento del Antiguo Testamento, el Seol del hebreo y su equivalente griego, Hades, era el destino común de todas las almas después de la muerte. Es crucial distinguirlo de Gehenna, el lago de fuego, que es el destino final y eterno de los condenados después del juicio final. El Seol era un estado intermedio, un vasto y silencioso dominio invisible, metafóricamente ubicado en las partes más bajas de la tierra. Profetas y patriarcas lo describieron con temor. Jacob creía que descendería al Seol de luto por su hijo José. Job lo veía como una tierra de oscuridad y sombras profundas. Ezequías lamentó su descenso prematuro a sus puertas. Era un lugar de existencia consciente, pero sin la plenitud de la vida y la comunión con Dios. El propio Jesús, el cartógrafo de lo invisible, nos dio la descripción más clara de su estructura en la parábola del hombre rico y Lázaro. Allí, él revela que el Seol estaba dividido en dos regiones distintas, separadas por un gran abismo, una fisura espiritual infranqueable por voluntad propia.
simbolizando la finalidad y la justicia de las divisiones de Dios. Por un lado, había un lugar de tormento, donde el rico de la parábola se encontraba en agonía. Nota los detalles. Estaba consciente, tenía recuerdos de su vida terrenal y de su negligencia hacia Lázaro, y sentía un sufrimiento inextinguible. Su memoria, lejos de ser un consuelo, era parte de su tortura, un recordatorio eterno de sus elecciones y oportunidades perdidas. Al otro lado del abismo, en agudo contraste, se situaba el seno de Abraham, también llamado paraíso por Jesús, al ladrón arrepentido en la cruz. Este era un oasis de consuelo, paz y descanso, donde las almas de los justos, como el mendigo Lázaro, eran confortadas en compañía de los patriarcas. Allí, santos como Noé, que halló gracia a los ojos de Dios, Moisés, que habló con Dios cara a cara, Ruth, la extranjera que se aferró a la fe, e Isaías, que profetizó la venida del Mesías, aguardaban el cumplimiento de la promesa redentora. Vivían en la esperanza, pero aún no en la plenitud de la visión de Dios. Eran justificados por la fe, pero la transacción completa de la redención aún no se había finalizado. Este era el mundo al que Jesús descendió, un reino de divisiones claras, de espera y de tormento, listo para recibir la visita de aquel que tenía la llave para alterar su propio estado y redefinir el destino de la eternidad. La entrada de Jesús al Seol no se asemejó a la de ninguna otra alma que hubiera cruzado el umbral de la muerte. No llegó como un espíritu despojado, confuso y desorientado, llevado pasivamente por las corrientes del más allá, como todos los demás antes que él. Descendió con la majestuosa soberanía de un monarca victorioso, entrando en un territorio que vino a reclamar. Aquí reside una profunda paradoja teológica. En la cruz, Jesús experimentó la kenosis, el autovaciamiento descrito en Filipenses 2, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte. Clamó en aparente abandono: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, al mismo tiempo, como afirma Colosenses 2, en él habitaba corporalmente toda la pleroma, la plenitud de la deidad. Su espíritu, ahora separado de su cuerpo crucificado, operaba en la plenitud de su autoridad divina. El Salmo 24 pinta un cuadro profético y vívido de esta llegada, no como un lamento fúnebre, sino como una fanfarria real que resuena por las puertas de la eternidad. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. La pregunta que resuena en el Salmo, hecha quizás por los centinelas espirituales de aquel dominio, ¿quién es este Rey de Gloria?, es respondida con un título de poder y autoridad incuestionables: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Esta era la verdadera identidad de aquel que descendía. Para los poderes y principados de las tinieblas que gobernaban aquel dominio, su llegada fue una paradoja aterradora e incomprensible. Habían presenciado su aparente derrota en la cruz, su cuerpo ensangrentado, humillado y sin vida. En su arrogancia milenaria pueden haber creído que finalmente habían vencido. Sin embargo, el espíritu que ahora entraba por sus puertas no llevaba la marca de la derrota, sino el aura inconfundible de autoridad divina y vida indestructible. Su presencia, la de la luz misma, invadió un reino de sombras, no como prisionero, sino como inspector, juez y libertador. Las estructuras espirituales del Seol, acostumbradas al flujo constante y unidireccional de almas cautivas, se estremecieron ante la llegada de la única alma que no era cautiva en absoluto. La oscuridad no podía comprenderlo ni contenerlo. Cada paso de Cristo en las profundidades era un acto de reclamación. No estaba allí para ser juzgado por la muerte, sino para juzgar a la muerte misma y anunciar un nuevo orden en el universo. La tradición cristiana primitiva, a menudo llamada
el descenso de Cristo a los infiernos. Captura esta imagen de un Cristo conquistador rompiendo las puertas del Hades. Aunque algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, añaden detalles legendarios, la verdad central, afirmada en el credo de los apóstoles, permanece. Él descendió para confrontar y derrotar el poder de la muerte en su propio dominio. El descenso fue, en sí mismo, una proclamación de poder, el inicio de una ocupación que cambiaría para siempre el equilibrio de poder espiritual. Sin embargo, su primera visita oficial no fue al lugar de consuelo, sino a una prisión de máxima seguridad en el abismo más profundo. En su viaje soberano, Cristo penetró en la región más profunda y segura del inframundo, un lugar que las Escrituras llaman con un nombre específico y terrible: Tártaro. El apóstol Pedro en su segunda carta nos informa que Dios arrojó al Tártaro, la forma verbal tártaro, a los ángeles que pecaron, entregándolos a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es crucial entender la precisión de este lenguaje. Este no era el Seol general, sino una prisión de máxima seguridad, una celda de aislamiento cósmico destinada a una clase específica de seres rebeldes. ¿Quiénes eran? Las escrituras apostólicas, influenciadas por una profunda tradición judía, reflejada en textos como el libro de Enoc, que era ampliamente leído en la época, los identifican claramente como los hijos de Dios de Génesis 6. Su transgresión fue excepcionalmente grave, una forma de alta traición cósmica que amenazó con corromper la estructura misma de la creación. Al abandonar su propia morada y su naturaleza espiritual para unirse a mujeres humanas, no solo violaron el orden creacional de Dios, que establece barreras entre las dimensiones, sino que, según muchos teólogos, intentaron activamente corromper el linaje humano, del cual el Mesías, la simiente de la mujer, un día nacería. La consecuencia fue tan severa, resultando en una descendencia anómala y violenta, los Nefilim, y una explosión de maldad que cubrió la tierra, que su juicio fue inmediato y ejemplar. Fueron encadenados y aislados, un ejemplo para todo el reino espiritual de la intolerancia de Dios a la rebelión absoluta. Fue a esta audiencia específica, a estos prisioneros ancestrales y poderosos, a quienes Jesús se dirigió. Y aquí reside uno de los secretos más profundos de su viaje. Su mensaje, como indica el término griego kerigma, fue un decreto irrefutable, no un diálogo o una oferta de misericordia. Un kerigma es la proclamación de un heraldo, un anuncio oficial de un rey o general, que no puede ser debatido. Jesús no estaba evangelizando, estaba ejecutando una sentencia. Se presentó como la prueba viviente del fracaso total y rotundo de su plan. Él, el descendiente de la mujer, la simiente prometida, estaba allí, victorioso sobre la muerte que ellos habían ayudado a introducir en el mundo. La proclamación de Cristo en el Tártaro fue el cumplimiento de la justicia divina. Fue una declaración a los rincones más oscuros de la creación de que el plan de salvación de Dios era inquebrantable y que Él, Jesús, era el Señor soberano sobre toda y cualquier forma de rebelión, pasada, presente y futura. La voz del Rey resonó en la prisión más profunda, sellando la condenación de sus ocupantes. Pero juzgar a los ángeles caídos era solo el comienzo. La misión principal era confrontar al tirano que gobernaba todo aquel imperio, la muerte misma. Para entender la dimensión de la victoria de Cristo, necesitas entender el arma principal del enemigo, el miedo. El libro de Hebreos revela un secreto impactante. El diablo tenía el imperio de la muerte y usaba el miedo a la muerte para mantener a la humanidad en cautiverio durante toda la vida.
Piensa en esto por un momento. El enemigo de la humanidad no era solo el pecado como un acto aislado, sino su consecuencia más temida y paralizante, la muerte. Desde la caída en el Edén, la muerte se convirtió en más que un fin biológico, se transformó en un poder, un imperio espiritual. Satanás no era el autor de la muerte. Esta es la consecuencia del pecado, pero él astutamente la usó como su principal instrumento de control y tiranía. Construyó su sistema de dominio sobre un fundamento de miedo. El miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido, al juicio, a la aniquilación, a la separación eterna, era la cadena invisible que mantenía a la humanidad en cautiverio durante toda la vida. Este pavor universal, la raíz de tantas otras ansiedades, moldeaba culturas, generaba religiones basadas en obras y rituales desesperados en el intento de apaciguar a los dioses o al destino, y alimentaba una angustia existencial que nos alejaba de la confianza en un Dios amoroso. La muerte era la sentencia final, el recordatorio constante de nuestra fragilidad y condenación. Era el aguijón que el acusador usaba implacablemente para recordarnos nuestra culpa y nuestra distancia de Dios. Este imperio del miedo era absoluto. Ningún filósofo, con su sabiduría, ningún rey con su poder, o ningún sacerdote con sus rituales, jamás logró desmantelarlo. La gente vivía y moría bajo esta sombra opresiva, buscando en vano construir legados, acumular riquezas o alcanzar la fama como una forma de negar su propia mortalidad. Todo esto era una reacción a este miedo fundamental. Por lo tanto, la misión de Cristo no podía estar completa solo con el perdón de los pecados en la cruz. La redención debía ser holística. Para liberar verdaderamente a la humanidad, Él necesitaba enfrentar y neutralizar la fuente misma de este miedo. Tenía que entrar en la ciudadela de la muerte, confrontar a su gobernante en su propio territorio y romper el poder fundamental que ejercía sobre la conciencia humana. La redención exigía no solo un acto legal de pago, sino la destrucción de una tiranía existencial. Cristo vino para ser el segundo Adán, para recuperar la autoridad que el primer Adán entregó en el jardín. Adán recibió dominio, pero lo cedió al someterse a la mentira de la serpiente. Cristo, a través de la obediencia perfecta, vino para recuperar esa autoridad y aplastar la cabeza de aquel que engañó a la humanidad. Y ahora vas a presenciar el momento exacto en que el poder cambió de manos. Este es el clímax de la guerra espiritual, el momento que selló el destino del enemigo y transfirió el poder supremo en el universo. Comprendida la tiranía del miedo, el siguiente acto de Cristo en las profundidades se revela como el golpe maestro de una estrategia divina. Avanzó hacia el centro de mando del imperio de la muerte para ejecutar una transferencia de poder definitiva. Este momento es capturado en la visión gloriosa de Juan en Apocalipsis, donde el Cristo resucitado declara con autoridad final: «Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Las llaves, en toda la simbología bíblica y antigua, representan posesión, acceso y soberanía incuestionables. Quien tiene las llaves tiene el derecho de cerrar y abrir, de permitir la entrada y de negar la salida. Hasta ese momento, la muerte mantenía todas las puertas cerradas. Nadie escapaba de su dominio por mérito propio. Al tomar las llaves, Jesús no estaba simplemente tomando un objeto simbólico, estaba ejecutando una expropiación legal y espiritual. Este acto es lo que el apóstol Pablo describe en Colosenses 2:13-15, uno de los pasajes más densos y victoriosos de toda la Escritura. Pablo dice que Dios, en Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. En el mundo antiguo, esta acta de decretos, cheirografón, era un certificado de deuda firmado a mano.
Cuando la deuda era pagada, el acreedor clavaba el certificado en un lugar público, cancelándolo al atravesarlo con un clavo. Pablo declara que Dios tomó la lista de todas nuestras transgresiones, nuestro certificado de deuda, y lo clavó en la cruz de Cristo, declarándolo pagado por completo. Con la base legal para la acusación eliminada, Pablo continúa: Cristo despojó a los principados y a las potestades. Los desarmó, quitándoles su única arma real, la acusación legal, y no se detuvo ahí. Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta exhibición fue una marcha de la vergüenza en el reino espiritual. Las fuerzas que pensaban haber orquestado su muerte fueron públicamente humilladas, reveladas como meros peones en 1900. El plan soberano de Dios para la redención. La toma de las llaves fue el acto práctico que siguió a esta victoria legal. Fue como un general victorioso entrando en la capital enemiga y tomando la ciudadela y el sello real. La autoridad sobre la vida y la muerte que Satanás había usurpado desde el Edén fue retomada por su legítimo propietario. A partir de ese instante, la muerte dejó de ser un poder soberano para convertirse en un siervo subyugado en los propósitos de Dios. La puerta del sepulcro ahora solo podría permanecer cerrada o ser abierta bajo el mandato de aquel que tiene las llaves. Y con esa autoridad recién adquirida, él se volvió para cumplir la promesa más antigua hecha a sus amados. ¿A quién fue a encontrar? Habiendo conquistado la autoridad sobre todo el reino de los muertos, Jesús se dirigió, no como visitante, sino como libertador, a aquella región de paz conocida como el seno de Abraham. Allí, una incontable multitud de justos, los héroes de la fe listados en 1960. El libro de Hebreos y tantos otros cuyos nombres están escritos en el cielo, esperaba en un estado de consuelo provisorio. Imagina la escena. Abel, el primer mártir, cuya sangre clamaba desde la tierra por justicia, viendo ahora la sangre del Cordero que habla cosas mejores. Eva, la madre de todos los vivientes, que escuchó la primera promesa de un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, ahora contemplando a aquel descendiente en persona. Abraham, el padre de la fe, que por milenios esperó para ver al descendiente prometido en quien todas las naciones de la tierra serían bendecidas, ahora viendo a su hijo, el heredero de la promesa. Moisés, el gran legislador, que solo vislumbró la tierra prometida desde lejos, ahora a punto de entrar en la verdadera Canaán celestial. David, el rey profeta, que cantó sobre un Señor que no abandonaría su alma en el Seol, viendo su profecía cumplirse ante sus ojos. Isaías, que describió al siervo sufriente con detalles dolorosos, ahora viendo al siervo glorificado. Daniel, a quien se le dijo que él mismo resucitaría en el fin de los días, viendo el principio del fin en primera persona. Todos ellos, y una legión de otros, vivieron y murieron aferrados a una promesa, viéndola de lejos, saludándola, pero sin recibirla en su plenitud. Su fe les fue contada por justicia, pero la transacción completa aún no se había finalizado. Teológicamente, fueron salvados a crédito, con su redención garantizada por la promesa del Bicenturce, futuro sacrificio del Mesías. La llegada de Jesús fue el momento en que la deuda fue pagada en su totalidad y el crédito transformado en posesión real. La presencia de aquel que era el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá y la raíz de David, en medio de ellos, señaló que el tiempo de espera había terminado. El abismo que los separaba de la gloria plena estaba a punto de ser transpuesto, no por sus propios méritos, sino por la obra de aquel que ahora estaba entre ellos. El inicio del gran éxodo espiritual fue marcado por este encuentro. No fue una liberación de un cautiverio de sufrimiento, sino de un cautiverio de espera.
Estaban siendo promovidos, elevados de un estado de honor a un estado de gloria. El libertador había llegado para llevarlos a casa, y la atmósfera en el paraíso debe haberse transformado de una paz serena a una alegría extasiada y reverente, al contemplar al autor y consumador de su fe. El tiempo de espera había acabado. El mayor rescate de la historia estaba a punto de comenzar. Imagina la escena, una procesión gloriosa e invisible formándose. Lo que siguió fue uno de los eventos más monumentales y menos discutidos de la historia cósmica. El apóstol Pablo, citando el Salmo 68 en su carta a los Efesios, nos da un vislumbre de este momento. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La frase «llevó cautiva la cautividad» es una expresión militar poderosa, extraída del contexto de los desfiles triunfales romanos. Un general victorioso no solo derrotaba a sus enemigos, liberaba a sus compatriotas que habían sido hechos prisioneros y los exhibía en una marcha gloriosa por la ciudad, junto con los despojos de la guerra. Cristo, el general divino, hizo exactamente eso a escala espiritual. La multitud de justos del Antiguo Testamento, que estaba cautiva en el seno de Abraham, detenida por la barrera de la muerte y la incompletitud de la antigua alianza, fue ahora liberada. Él los guió fuera de las partes más bajas de la tierra, en una magnífica procesión ascendente a través de los reinos espirituales. Este no fue un movimiento secreto o silencioso, fue un desfile de victoria. Fue la demostración pública ante todas las jerarquías angélicas, tanto leales como caídas, de que la redención era una realidad y que los primeros frutos de esa redención, los despojos de su guerra contra la muerte, estaban ahora en camino a la gloria. La teología detrás de esto está ligada a la tipología del éxodo de Egipto. El Seol era el Egipto espiritual, las fuerzas de la muerte, el faraón, los santos del Antiguo Testamento, los israelitas en cautiverio, y Cristo, el nuevo y mayor Moisés, guiando a su pueblo fuera de la esclavitud. Este evento celestial parece haber tenido un eco misterioso y físico en la tierra. El Evangelio de Mateo relata que, después de la resurrección de Cristo, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aunque enigmática, esta aparición puede haber sido una manifestación física y localizada de aquella gran procesión espiritual, una señal visible para algunos en Jerusalén de que el poder de la muerte había sido quebrantado y que los santos estaban siendo conducidos a un nuevo destino. El gran éxodo del paraíso al cielo fue la prueba de que el camino a la presencia de Dios estaba, de hecho, abierto. Y esto nos lleva a un cambio fundamental en la geografía espiritual. A partir de este evento, el paraíso ya no se encuentra en el Seol. Ha sido trasladado a la presencia misma de Cristo en el tercer cielo, como Pablo lo describiría. Es por eso que, para el creyente de la nueva alianza, morir es partir y estar con Cristo, una ganancia inmediata y gloriosa. La procesión de los santos liberados culminó en su entrada a la gloria celestial, pero el viaje personal de Cristo como nuestro sumo sacerdote aún contenía un acto final y sublime, el más sagrado de todos, que ocurrió en un plano que trasciende nuestra realidad. Antes de que su resurrección corporal fuera revelada al mundo, Él completó su obra sacrificial en una dimensión que el templo terrenal apenas imitaba pálidamente. El libro de Hebreos es la clave para desvelar este misterio, presentando la más profunda cristología sacerdotal de toda la Escritura. El autor explica que Jesús no era un sacerdote de la tribu de Leví, como los sacerdotes de Israel, sino un sacerdote según el orden de Melquisedec.
Este Melquisedec, una figura enigmática de Génesis, que era tanto rey de Salem como sacerdote del Dios Altísimo, es un tipo de Cristo. Su superioridad se demuestra por el hecho de que Abraham, el patriarca de Leví, le pagó diezmos. Su orden es eterno, sin genealogía registrada, simbolizando la naturaleza perpetua del sacerdocio de Cristo. Con esta base, el autor de Hebreos detalla cómo Cristo cumplió y superó el ritual del día de la expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote de Israel entraba en el lugar santísimo, el compartimento más interno del templo, para rociar la sangre de un sacrificio animal sobre el arca del pacto, haciendo una expiación temporal y simbólica por los pecados del pueblo. Cristo, sin embargo, como el sumo sacerdote de la nueva alianza, perfecto y eterno, trascendió el símbolo para cumplir la realidad. Él entró, no en un santuario hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo para presentarse, ahora por nosotros, ante Dios. Hebreos 9:24. Y no entró con sangre de machos cabríos ni de becerros, que nunca podrían quitar el pecado, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Este fue el clímax de su obra expiatoria. Ante el trono del Padre, en el verdadero santuario celestial, Jesús presentó el mérito infinito de su sacrificio. Su sangre, pura e inmaculada, no solo cubrió el pecado, sino que lo purificó y quitó, satisfaciendo completamente la justicia divina e inaugurando oficialmente la nueva y eterna alianza. Fue en ese momento invisible que la reconciliación entre Dios y la humanidad fue legalmente sellada para siempre. La victoria, conquistada en las profundidades y demostrada en la liberación de los santos, fue entonces ratificada en la más alta corte del universo, completando la obra de la redención antes incluso de que el primer rayo de sol tocara el sepulcro vacío en Jerusalén. El domingo amaneció. Para el mundo era solo otro día, pero en el jardín de José de Arimatea la historia se partió en dos. La piedra removida no era la señal de un robo de tumba, sino el desvelar de una nueva creación. La resurrección de Jesús no fue una simple reanimación de un cuerpo, como la de Lázaro, que volvería a morir. Fue la explosión de la vida eterna e indestructible de Dios en nuestra realidad mortal, la inauguración de un nuevo tipo de existencia. Fue la prueba pública e incontestable de que cada etapa de su viaje invisible había sido un éxito rotundo. El sepulcro vacío gritaba al mundo que el decreto en el Tártaro había sido final, que las llaves de la muerte habían sido tomadas, que los cautivos habían sido liberados y que el sacrificio en el cielo había sido aceptado. La resurrección fue la firma de Dios al pie de la obra consumada de su Hijo. La fisicalidad de la resurrección es crucial. El sepulcro estaba vacío, los lienzos funerarios dejados de forma ordenada y el propio Cristo apareció con un cuerpo glorificado que podía ser tocado, como descubrió Tomás, y que podía comer, como demostró a los discípulos. La victoria fue sobre la muerte física real, garantizando la promesa de nuestra propia resurrección corporal. Las implicaciones de este evento son la base de toda la esperanza cristiana y transforman radicalmente nuestra existencia. La victoria de Cristo no es solo un evento histórico para ser admirado, es una realidad para ser vivida, porque Él resucitó. La muerte ya no es un punto final, sino una coma, un pasaje a la gloria. La condenación que pesaba sobre nosotros a causa del pecado fue anulada, como declara el apóstol Pablo con triunfo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El camino hacia el Padre está permanentemente abierto, no por nuestros esfuerzos, sino por su obra.
El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que ahora habita en cada creyente a través del Espíritu Santo, capacitándonos para vivir una nueva vida, para romper cadenas de pecado y para andar en novedad de vida. La resurrección de Cristo es llamada las primicias, el primer fruto de una cosecha venidera. Él es el prototipo de una nueva humanidad. La gran comisión, el mandato de la Iglesia fluye directamente de esta victoria. Jesús comienza diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Esa autoridad fue consolidada en este viaje de 3 días. Por lo tanto, nuestra misión no se basa en nuestra fuerza, sino en su autoridad consumada. Este viaje, de las tinieblas de la cruz a la gloria del sepulcro vacío, es el corazón del Evangelio, es la invitación de Dios para ti. Si esta historia de amor y poder resuena en tu alma, puedes responder a ella ahora, donde quiera que estés. Basta con declarar con fe: «Señor Jesús, creo en tu obra y te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador». Si ya has emprendido este viaje, celébralo y afirma tu fe, escribiendo «Amén». Y así, nuestro viaje por el corazón de la eternidad llega a su fin. Pero lo que hemos visto no es el final de una historia, es el principio de todo. No hemos simplemente repasado unos versículos, hemos sido testigos de la crónica secreta de la victoria más grande del universo. Fuimos testigos de cómo Jesús, como Rey soberano, descendió a las profundidades, proclamó su decreto irrefutable en la prisión del abismo, despojó a la muerte de su poder, le arrebató las llaves del Hades, liberó a los santos que esperaban por milenios y presentó su sacrificio perfecto en el santuario celestial. Todo esto mientras el mundo solo veía una tumba sellada. Pero esta historia cósmica, esta revelación de poder y amor, no termina en el pasado. Su eco resuena directamente en tu vida hoy, ahora mismo. La soledad, el miedo a la muerte, la culpa, la ansiedad, todos eran prisioneros en ese imperio que Cristo demolió. La victoria que Él consiguió en la oscuridad te pertenece a ti en la luz. El poder que vació la tumba es exactamente el mismo poder que está disponible para vaciar tu vida de miedo, de adicción, de desesperanza y llenarla con un propósito divino. Si este mensaje ha impactado tu corazón, si sientes que algo ha cambiado dentro de ti, no dejes que esta llama se apague aquí. Ahora tú tienes un papel que jugar en esta historia. Tienes una misión. Primero, si esta verdad ha fortalecido tu fe y ha abierto tus ojos, demuéstralo. Tu me gusta en este video no es solo un número, es un testimonio. Es tu forma de levantar un estandarte y decirle al mundo digital que esta verdad importa y necesita ser vista. Segundo, para continuar este viaje juntos y explorar más secretos profundos de la fe, para no quedarte en la superficie, suscríbete ahora a este canal. Y esto es crucial, asegúrate de activar la campanita de notificaciones. Hay verdades aún más profundas que vamos a explorar, y no querrás quedarte fuera de lo que Dios nos revelará a continuación. Tercero, quiero que selles en tu espíritu lo que has recibido. Ve a la sección de comentarios y si esta jornada ha afirmado tu fe en la victoria de Cristo, escribe con poder y convicción: Amén, la victoria es de Cristo. Leamos juntos miles de declaraciones de fe. Y si durante este video, en la profundidad de tu ser, tomaste la decisión de entregar tu vida a Jesús por primera vez o de volver a Él, celébralo y hazlo real comentando: Hoy empieza mi viaje con Él. Nuestra comunidad quiere celebrar contigo y orar por ti. Y cuarto, piensa en una persona ahora mismo, una persona que conoces, que vive con miedo, que lucha en silencio, que necesita desesperadamente una esperanza real. Tú puedes ser el mensajero que Dios use para alcanzarla.
Comparte este video con ella en WhatsApp o en tus redes sociales. No te guardes esta luz solo para ti. Sé el portador de esta revelación y no te vayas todavía. Este viaje no ha terminado. ¿Sabías que la ascensión de Cristo y la liberación de los cautivos tienen una conexión directa con las profecías sobre los últimos tiempos y el papel de la Iglesia? He preparado un video que explora exactamente eso. Haz clic en el video que aparece ahora en la pantalla y sigamos profundizando en la verdad que nos hace libres. Recuerda siempre, no sirves a un mártir derrotado en una cruz, sino a un rey victorioso que vive y reina con las llaves del universo en su mano. Que la paz y la autoridad invencible de Cristo Rey estén contigo, ahora y siempre. Hasta la próxima.